Banco Central utilizó este mecanismo para ejercer control sobre los saldos de despachos y sobre los pagos con registro aduanero pendiente, ¿sí? Y poder inhabilitar si tenían deuda pendiente vencida, ¿sí? Se dividen en dos grandes grupos: las operaciones con registro aduanero propiamente dicha, que corresponde a los conceptos B06, B15, B17, que seguramente los vieron en los módulos anteriores con Luis y con Caro, que es la de la empresa Caro Sociedad, Capurro Sociedad Anónima, y las operaciones con registro aduanero pendiente, ¿sí? Que son el B5, los tradicionales son el B05, el B07, el B10, y después se fueron incorporando muchos otros conceptos a este seguimiento, ¿sí? ¿Y qué hizo esta norma? Dijo, bueno, ya que para exportación tenemos un control sobre los permisos de embarques, voy a hacer lo mismo con importación. La entidad nominada para el seguimiento de estos despachos es la que va a tener la responsabilidad y el control sobre los saldos y sobre los pagos anticipados o vistas que hagan el régimen cambiario, ¿sí? Esto fue algo que durante los 4 años de Macri no se llevó control y que empezó otra vez a regir a partir del 2 de septiembre del 2019, ¿sí? A raíz de los controles que fue imponiendo el Banco Central y el gobierno, los plazos fueron cambiando y llegó a lo que es hoy, que es un plazo de 90 días para todo lo que son operaciones con registro aduanero pendiente, ¿sí? ¿Cómo se regulariza un pago con registro aduanero pendiente? Tenemos varias formas de regularizar. Una es con el despacho de importación, teniendo siempre en cuenta de que la oficialización del despacho tiene que ser con fecha posterior al giro al exterior. Acá no se toma en cuenta, salvo los pagos vistas o los pagos que ya son con mercadería embarcada, todo el resto tiene que estar con mercadería con fecha de oficialización posterior a la fecha del pago al exterior. No se puede regularizar un pago anticipado con un despacho oficializado antes, ¿sí? Porque lo rechaza el régimen informativo que hablamos en su momento, ¿sí? Es muy importante que estén los datos bien en el despacho, que las fechas estén correctas para que las entidades puedan regularizar. Después tenemos la venta de zona primaria aduanera, ¿sí? Esto significa que si bien el que paga al exterior es distinto al que nacionaliza porque se produce antes de despachar, ¿sí? Una venta en zona primaria. ¿Sí? Es importante en este caso ¿sí? La factura del exterior, que es la que origina el pago, y la factura de venta local, ¿sí? La cual hoy en el régimen informativo tenemos que enviarles información al Banco Central por temas de cupo, ¿sí? Las entidades financieras a partir del año pasado tenemos que enviarle cuál es la factura de venta, qué fecha se pagó y quién es el quid a quien le vendió la mercadería, ¿sí? Para poder liberar el cupo para la persona que quiera girar al exterior contra ese despacho. Y otras formas de regularizar también pueden ser el reingreso de mercadería, el reingreso de fondos del exterior, o sea, cuando el importador no cumple los 90 días o piensa que no puede cumplir con esos 90 días, es importante que el exportador pueda llegar a, de alguna forma, sé que muchas veces, o el 90% de los casos no ocurre, devolverle los fondos para poder regularizar, ¿sí? Teniendo en cuenta que el Banco Central da plazos muy cortos, ¿sí? Para poder nacionalizar y poder cumplir con el régimen informativo. Son 90 días para poder nacionalizar y poder presentar al banco la información. ¿Sí? Otras formas de regularización, tenemos las excepciones, ¿sí? Que son hasta $10.000
año calendario, fecha de oficialización fecha de pago al exterior, ¿sí? Esos $10.000 es por todo el año calendario desde la fecha de pago, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, que si pagamos en el 2020, ¿sí? Y quieren acogerte a ese régimen de excepción y no presentar la nacionalización de la mercadería, pueden hacerlo siempre y cuando ya no hayan utilizado ese cupo previamente, ¿sí? Y se va, todas las entidades tenemos un contador de que ese cupo no se pase. Tengan en cuenta que el cupo es de 10.000 por todas las entidades financieras y que una vez llegado a ese monto ya no se puede utilizar este modo de regularizar, ¿sí? Bueno, acá les pusimos un ejemplo de los datos importantes del despacho, ¿sí? Arriba está la fecha de nacionalización, que es la que tomamos del régimen de CEPAIMPO, el quit y los datos, creo que muchos de los datos ustedes ya los conocen. El dato importante es la factura comercial, ¿sí? El banco nominado, que figura a la derecha, ¿sí? Y cuando hay venta de zona primaria aduanera, por lo general, donde van los datos del vendedor del exterior, va el quit de quien le vendió la mercadería en zona primaria. ¿Sí? Que eso nos permite a nosotros, con toda esta documentación, poder regularizar los anticipos. ¿Sí? ¿Nacho? ¿Seguís vos? Ok. Estás muteado. Disculpas. En cuanto a los plazos, sí, tenemos que tener en cuenta que solo el concepto B12, ¿sí? Que corresponde a anticipos por bienes de capital, tiene un plazo desde el ingreso de visa de 270 días para regularizar, y el resto de todos los conceptos de bienes que mencionamos anteriormente tienen 90 días. ¿Sí? El plazo respecto al B12, sí, recuerden que el B12 tiene la condición de que el 90% del valor de los bienes tiene que ser un bien de capital para poder ir por este concepto. Si se requiere un plazo mayor al establecido por la normativa vigente, es decir, que la mercadería no se contará dentro de los 90 o dentro de los 270 días, lo que se debe realizar es una consulta al Banco Central para que extienda ese plazo inicialmente desde el momento del pago, ¿sí? No se debe abonar la mercadería si no se va a poder cumplir con los 90 o los 270 días acorde al concepto que sea liquidado. ¿Sí? Luego un poco de mención al CEPAIMPO, sí, es donde se hace el seguimiento con registro aduanero de las operaciones, ¿sí? Se verifica el cumplimiento de la normativa al acceso al mercado de cambios, y bueno, es en definitiva el régimen informativo de lo que sería importación. Luego de los 90 días o los 270 días nos encontramos que la operación está por vencer, ¿sí? Siempre es muy importante que envíen la documentación antes de los 90 días. ¿Y cómo lo podemos regularizar? ¿Sí? Quien lo hace es quien accede al mercado de cambios, ¿sí? Los requisitos documentales, además de las especificaciones de cada concepto para cumplir, ¿sí? Por ejemplo, el B12 que sea 90% de bien de capital, ¿sí? Deben presentarse siempre la factura comercial que corresponda al despacho de esa operación, no puede ser pro forma ni no estar declarada dentro del despacho, ¿sí? El monto a imputar siempre va a estar definido por el monto total facturado, no puede excederse del mismo. Si hubo un cambio de CIMI respecto de cuando se originó el pago, ¿sí? Es decir, se pagó con la CIMI 25A y se regulariza con un despacho que tiene la CIMI 27C, ¿sí? Deben facilitar una nota explicativa de esta modificación. ¿Sí? Luego, si se presenta una afectación con un courier, deben tener en cuenta que se deberá contar con la guía madre y la guía hija, ¿sí? Por guía madre entendemos la destinación simplificada que facilita la empresa courier, donde tiene los datos de todo el vuelo donde viene el envío particular, ¿sí? Y la guía hija sería aquella destinación simplificada de importación que también le facilita a la empresa, donde tiene los datos propios del envío, ¿sí? Luego tenemos el pago en distintas monedas. En este caso es muy importante, ¿sí? Sobre todo en lo que refiere a la operatoria de courier. ¿Por qué? Porque el courier siempre se expresa en dólares estadounidenses, ¿sí? Por lo tanto, si el pago que realizaron se expresó en una moneda distinta, deben tener en cuenta que dentro del canal
tienen la opción de pago de moneda cruzada, ¿sí? Y esto es muy importante porque nosotros no podemos efectuar la afectación del courier, ¿sí? Si cargan la misma como courier en euros, ¿sí? O directamente cargan el courier en dólares con la operación en euros, ¿sí? Sí o sí debe ir por moneda cruzada y esto es muy importante para que nosotros podamos avanzar con la operación. Respecto de... ¿sí? Perdón, un modo de aclaración, ahí cuando hablamos de la guía madre, hay que pedírsela a la empresa de courier, porque hay muchas veces les pasan un borrador de la guía madre y ese borrador no está intervenido por aduana. Lo que pide la normativa a este respecto es que tiene que tener el sello de la autoridad aduanera, ¿sí? Cuando le vayan a pedir esta guía madre o la destinación madre a la empresa de courier, es importante el sello de aduana intervenido en la guía madre, Está ¿sí? buena la No tanto en el hijo, aclaración, Caro, sino porque en ahí el justo, madre. justo Ricardo estaba preguntando, estaba diciéndonos o contándonos que es complicado a veces que DHL lo entienda. Ahí, como aclaración general para todos, nosotros siempre que operamos con este tipo de importaciones por courier, hasta ahora todas las empresas han facilitado la documentación. A veces algunas, es cierto, algunos clientes dicen que les cuesta más que la empresa se la mande con todos los requisitos que los bancos requieren, pero hoy por hoy todas las empresas deberían ya tenerlo en claro, ¿no, Caro? Claro, o sea, a ver, por ahí no, la duda es, porque antes nosotros pedíamos un original intervenido por aduana, perdón, intervenido por la empresa de courier, ¿sí? Y eso me parece que también complicaba mucho. Hoy, como nosotros tenemos todo esto en forma digital y electrónica, y las empresas de courier también, creo que nos fuimos adaptando a eso, y hoy lo que sí necesitamos es que la guía madre esté intervenida por aduana o por la autoridad aduanera que le ha hecho la nacionalización de esa mercadería que está en el vuelo, ¿sí? Por ahí complica, pero ese es el sello que nos pide el Banco Central cuando nos pide ese tipo de documentación. Bien, ahí Ricardo levantó la mano. Si ¿nos querés comentar algo, Ricardo? Estás muteado, eso sí. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Mira, con respecto a DHL, yo todas las importaciones las hago vía courier por el mecanismo que me manejo. Hay que pedirlo siempre como, ahí lo puse en el chat, individuales, particulares individuales AFIP, y el otro es part general o LMAN. Bien, así se pide, y mayormente lo que hago yo es le pego un encabezado de cada uno, se los pego en el correo y le pido porque me lo mandan, porque si no, no te lo mandan nunca y te mandan muchos archivos que no sirven. De esa manera te lo va a dar DHL y creo que ahora empieza UPS a hacer lo mismo, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, Buena la muchas gracias aclaración. por la aclaración. Gracias. Bien, respecto de la regularización, tengan en cuenta que toda información, al ser un régimen informativo, viaja al Banco Central, por lo cual lo ideal es que la regularización la recibamos una semana antes como mínimo, ¿sí? Antes del vencimiento de la operación. ¿Por qué es esto? ¿Sí? Supongamos que la operación vence hoy, ¿sí? Si hoy mismo envían la afectación y se realiza, el archivo de central va a viajar al día siguiente, eso tiene que validar y a su vez tiene que luego actualizarse el CEPAINPO para que ustedes puedan seguir operando, ¿sí? Es decir, tiene dos instancias. En primera instancia, la aceptación, ¿sí?, del central de nuestro archivo, y la segunda es la actualización de CEPAINPO, ¿sí? Por lo cual, ese plazo de 2 o 4 días, ¿sí?, 96 horas hábiles que tiene el central para limpiar toda la información, tienen que tenerlo en cuenta cuando envían la regularización, y esto es muy importante, ¿sí? Porque si la afectación se recibe sobre la hora, independientemente de que hayan cumplido, ¿sí?, con la obligación de regularizar dentro de los 90 o 170 días, la operación para el central va a estar vencida, ¿sí? Esto es porque no terminó de validar los archivos, ¿sí? No implica ningún tipo de registro de nuestro lado del central informando de incumplimiento, sino que a los fines del Banco Central la operación no está cumplida, ¿sí? Esto va para todas las operatorias que tengan que ver con regímenes informativos, y es muy importante que lo tengan presente, ¿sí? Para no llevarse sorpresas, ¿sí? Porque uno quizás piensa, sí, envié la documentación antes del vencimiento o el día anterior, sí, pero hasta que eso no validó, ustedes van a estar inhabilitados a las 48 horas, ¿sí? Respecto de las excepciones de los 10.000, ¿sí?, los motivos por los cuales permite la norma utilizar este mecanismo son los saldos pendientes de entrega, incumplimiento por parte del proveedor externo,
¿sí? Y recuerden que siempre es hasta 10.000 año calendario. A modo Bien. de aclaración, ahí veo que alguien comentó algo. A ver, si ustedes regularizan el último día, si bien nosotros como banco no los denunciamos porque ustedes llegaron a regularizar el último día, ¿sí? Como bien dice Nacho, puede tardar 48, 96 horas el Banco Central en validar, ¿sí? Por este tema de la validación. Antes el Banco Central validaba 3 veces por día, hoy lo está haciendo a las 48 horas. Por eso es importante lo que dice, el punto importante lo que dice Nacho es, tratemos de lo posible de no demorar el envío al banco a los fines de que puedan, al momento de vencer, ya tener la operación regularizada y no depender de que el Banco Central aún no procesó la regularización, ¿sí? No queda denunciada, ¿sí?, por nosotros a los fines formales. Tengan en cuenta que a los fines del Banco Central la denuncia es la que realiza el banco si ustedes al día siguiente del día 90 no regularizaron la operación. Esa es la denuncia formal que tenemos que hacer como entidades financieras. Es parte del régimen informativo. ¿Sí? Lo otro es un tema administrativo, hablando mal y pronto, pero bueno, lo que puede ocasionar esto de que por ahí el día que quieren pagar es al día siguiente y no van a poder hacer porque no se llegó a procesar el archivo. ¿Sí? Ahí, Caro, relacionado a eso, estaban preguntando qué tan grave es que algún anticipo quede denunciado efectivamente. Por lo que vos acabas de aclarar, lo más grave que les va a pasar es que no van a poder girar, obviamente, nuevos anticipos. La denuncia formal, o sea, si un cliente no regulariza o regulariza fuera de término, es muy probable que el Banco Central, si es recurrente, bueno, por ahí no sé si es una o dos, la verdad es que no sabemos cuáles son las consecuencias de no regularizar una operación. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que el Banco Central ha preguntado a los importadores, ¿sí?, por qué tiene operaciones vencidas o por qué tiene tantas operaciones regularizadas fuera de plazo. En general, en casos donde tienen muchas operaciones vencidas, denunciadas y pasa mucho tiempo sin que las regularicen, ¿no? O sea, si se demoran unos días en general, la verdad es que no lo sé, puede ser que pregunte, ¿sí? Lo que sí es, va a preguntar sí o sí cuando ya pasa un tiempo y no la regularizan, ¿sí? El resto, o sea, si ustedes no tienen la denuncia formal por parte nuestra, de que la regularizaron vencida, el resto es un tema administrativo. Si el cliente regularizó en tiempo y forma, ¿sí?, la operación y presentó todo al banco en tiempo y forma, y solo el resto es un tema de que aparece en CEPAINPO y todavía no procesó el archivo, el Banco Central no toma ese plazo en cuenta, ¿sí? Lo importante es que la documentación en el banco esté antes del vencimiento, ¿sí? El resto es una cuestión de procesamiento, que puede ser que siga apareciendo la operación para regularizar. Perfecto, aclarado entonces. No sé si, no veo las preguntas del chat, no sé si continúo. No, sí, avancemos, yo les aviso. Bien. Bueno, acá está el tema engorroso de la CIMI. Bueno, a ver, como había yo en la introducción, lo que les comentábamos fue que este régimen viene desde mucho tiempo antes, ¿sí? El tema no estaba tan complicado como ahora, ¿sí? Antes era lo único que era presentar el despacho y regularizar las operaciones. Hoy, con este tema de el Banco Central querer adicionar controles y restringir un poco el acceso al mercado de cambio, lo que hizo es poner esta nueva categoría que se llama CIMI. Si bien lo había puesto en sus primeros momentos, no sé si hay gente como de mi edad, pero un poquito más, antes eran las de JAI, bueno, después cambió el nombre, se hizo CIMI, pero hoy lo que hace es directamente por toda la agilidad digital y todo el sistema online que hay, ponerle categorías a la CIMI, ¿sí? Que ya se habló en las presentaciones seguramente con Luis y con Caro en las presentaciones anteriores, pero a los fines de regularizar las operaciones,
empezó a poner este tema de categoría A, B, C, y exceptuados y más excepciones, ¿no? Acá hay que diferenciar tres tipos de CIMI, hablando mal y pronto, y las fechas, todas las que fueron oficializadas antes de diciembre del 2020, esa fue una aclaración que hizo el Banco Central hace poquito, todas las viejas, anteriores a diciembre del 2020, donde no había este tema del cupo A, B o C, que nosotros, a los fines de regularizar una operación de anticipo, ¿sí? le pedimos solamente una aclaración de por qué está cambiando la CIMI, que Nacho lo 2021, comentó antes. Perdón, Caro. 2020, Anterior, perdón, no, hasta diciembre, perdón, del 2021. 21. Perdón, ¿eh? me 21. equivoqué en la fecha, diciembre del 2021. Hasta diciembre del 2021 no hay problema, ¿sí? De que con una nota el cliente nos explique por qué cambió la CIMI, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que difieren los montos, difiere el valor, difiere el tipo de mercadería, entonces la aduana sabemos que les hace cambiar la CIMI, ¿sí? Para todas las oficializadas antes del 31 de diciembre del 2021 no hay ningún problema. El tema ocurre a partir del 1 de enero del 2022, ¿sí? Por el tema del cupo, ¿sí? Ahí es donde el Banco Central nos pide que sí o sí los clientes aclaren formalmente y presenten documentación fehaciente, ¿sí? De por qué están cambiando la CIMI, ¿sí? El periodo del 1 de enero hasta el 4 de marzo del 2022, que fue donde formalmente empezaron este tema de las categorías, ¿sí? El cliente con una explicación de que está anulada, que nos presente la CIMI anulada, no hay ningún problema, ¿sí? Si nosotros tenemos documentación y que nos expliquen bien qué fue lo sucedido con este tema de la CIMI. Ahora el problema se da a partir de las operaciones cuyo pago se oficializó con CIMI con categoría y que son pagos hechos a partir del 4 de marzo del 2022, ¿sí? Donde obliga a la entidad financiera a que el cliente respete, ¿sí? La categoría con la cual giró. Si el cliente giró con una categoría A, se puede regularizar, aparte, ¿no? De que sea la misma, respetando si es la misma no hay problema, pero si cambia la CIMI tiene que ser de la misma categoría. Si es A, por otra A, y explicando por qué. Si es una B, y es una de las exceptuadas, ¿sí? Que son LNA, o bienes de capital, ¿sí? O hay otro listado de exceptuados, o empresas de organismo del Estado, ¿sí? Tendría que ser la misma categoría, con los mismos criterios, y los que tienen CIMI B, también podrían reemplazarlos por una otra CIMI de la misma categoría. Los que difieran la categoría, lamentablemente hoy, lo que les aconsejamos a todos los clientes es que tenemos que ir a consulta al central, ¿sí? Porque hoy no hay nada escrito en el régimen informativo de cómo se tiene que regularizar ese tipo de operaciones. Y ya cuando se hizo la consulta al Banco Central, nos piden que expliquemos fehacientemente por qué, y que el cliente justifique el cambio, y Banco Central definirá qué es lo que hace en esos casos, ¿sí? Tano, ¿vos querés aclarar algo más sobre esto? Que vos tuviste la charla con Oscar. Mirá, ahí es un tema, es un problema que se va a ir agrandando con el paso del tiempo, porque como la CIMI no admite modificaciones, tenés que sacar una CIMI nueva. Entonces, si vos tenés una CIMI A, el saldo, si vos la anulás, el saldo se te actualiza recién mañana y no sabemos a qué hora. Por lo tanto, si hoy anulás una CIMI A y hoy mismo pedís otra CIMI A y no tenés saldo, te va a dar una B, porque el cupo de la CIMI A que anulaste se va a originar el día después, pero no sabemos a qué hora se actualiza. Entonces, ese es el problema. Después cuando venís al banco para
con una CIMI B o una CIMI distinta categoría a la que giraste, no te la podemos aplicar. Ese es el problema que hicimos. Para eso hicimos una presentación a nuestra Cámara de Bancos, a ABA, y además para que nos acompañen todas las demás cámaras de bancos, para hacer una presentación al central para que pueda resolver este tema. O una de dos, o dame el saldo en forma automática, no al otro día, o no sé, algún mecanismo que pueda al cliente permitir regularizar esto cuando cancela de una forma distinta, porque si no, no la podemos aplicar. Es un lío. A regañadientes aceptó que las anteriores, con algunas anteriores al 3 de marzo, las CIMIs anteriores al 3 de marzo, que para él son todas categorías A, del 1 de enero al 3 de marzo, las CIMIs en estado de salida son todas categorías A, aceptó cambiarla con alguna justificación del importador que justifique el cambio y demás. Pero si es la CIMI oficializada con posterioridad al 4 de marzo, y por algún motivo o se venció o lo que sea, y venís con una CIMI distinta, de distinta categoría, y no te la vamos a poder aplicar. Y va a quedar ahí sin aplicar Además le preguntamos si con eso podemos dar prórroga hasta que el Banco Central se despida. Y bueno, también tenemos el tema de Courier, que están haciendo ahora despacho a plaza, y vienen con el Courier, que giraron con Courier, con la excepción de no presentar CIMI, y resulta que después presentan un despacho a plaza porque te obligan a hacerlo. Por lo tanto, tampoco podemos aplicarlo, porque teóricamente esa CIMI es posterior a la fecha de acceso al ingreso al mercado de cambio para pagar. La verdad que todo eso hicimos en la consulta Banco Central y vamos a ver qué nos responde, ¿no? Pero bueno, esperamos que esta semana nos acompañen las demás cámaras a la nota que hicimos, para poder por lo menos decirle al Banco Central, yo te pregunté, ¿no es cierto? Y vemos lo que pasa. Pero bueno, sí, es un problema. Sí, Ahí hubo varias preguntas donde nos preguntan si el cupo se habilita cuando se anula. Lo vemos, nosotros, a ver, nosotros no somos especialistas aduaneros, pero lo hemos consultado con despachantes y los despachantes del banco, y sí, o sea, el cupo se habilita, pero hay que esperar a que esta CIMI vieja, que es la que está mal, o la que van a reemplazar por otra, quede en estado de anulada para habilitar el cupo, ¿sí? O sea, la recomendación sería anularla y no pedir automáticamente la nueva, sino aguardar por ahí al día siguiente para que se libere el saldo y de esa Exacto. forma sí te apruebe una nueva A, ¿no? Una nueva A, y con esa sí presentarla, despachar, y no va a tener problema para regularizarlo, ¿sí? Y ahí si Creo que querés, es... Caro, la última duda que habían enviado es, tengo una CIMI que debemos anular, que no tiene categoría. Se pagó anticipado y la pregunta es si más allá de la categoría que salga, se puede regularizar cuando nacionalicen la carga. a ver, si el pago es del año pasado, no sé de qué fecha será, si lo quiere explicar o escribir. Si es un pago del año pasado, ¿sí? Donde ya tuvo, ¿sí? O sea, una CIMI, o no sé, de principio de estos 3 meses que no hubo control de CIMI, ¿sí? No importa la CIMI con la que nacionalice, ¿sí? Vamos a pedirle El una pago fue de este año, explicación por de lo que por dice. la cual el pago fue de este año. Bueno, perfecto. Si explica por qué la tuvo que anular, la presenta en estado anulada y que tuvo que hacer otra CIMI, obviamente para poder despachar no hay problema, ¿sí? Pero todo Ok, tiene que estar documentado, ¿sí? bien. Bueno, avancemos. Sí. Bien. Un poco con lo que mencionó el Tano respecto a las prórrogas, ¿sí? Vamos a presentar 2 casuísticas donde se puede extender el plazo de los anticipos. ¿Sí? El primero, hacer las prórrogas por causal ajena al importador, ¿sí? Y lo que dice la norma básicamente es que se considera causal ajena, ¿sí? Si hubo demoras en el embarque, demoras en la fabricación por parte del proveedor externo, o por actuaciones administrativas aduaneras,
¿sí? Y aquí con administraciones administrativas aduaneras hay que tener en cuenta, ¿sí?, el límite de la causal ajena. Es decir, por ejemplo, si ustedes tenían que tramitar un certificado, no sé, seguridad eléctrica, ¿sí?, el mismo tiene que ser realizado en tiempo y forma para que sea considerado causal ajena. ¿Sí? Si al día del vencimiento es cuando realizan la tramitación de los certificados, acorde a la normativa y el criterio de la norma, no sería causal ajena. ¿Sí? Sí, toda actuación aduanera debe ser tramitada en tiempo y forma para que pueda ser considerada como tal. Es decir, que sería causal ajena cuando es una demora, ¿sí?, del ente donde se haya realizado la presentación y este no emitió una respuesta acorde a los plazos regulares. ¿Sí? Para poder facilitar una prórroga, ¿sí?, lo más importante que tienen en cuenta es el concepto de trazabilidad. ¿Sí? Es muy importante poder saber qué pasó con la mercadería, por qué no se embarcó cuando estaba estipulado en la proforma. ¿Sí? Es muy importante la comunicación fluida con el proveedor del exterior, donde a partir de los intercambios surja esta información, surja el motivo de la causal ajena, ¿sí? Y que, demuestre fehacientemente que la responsabilidad no está en el importador. ¿Sí? Tengan en cuenta que el espíritu de la norma es que, llegado a los 90 o 170 días, si no se cuenta con registro aduanero, se debe reingresar las divisas, ¿sí? Excepto que se cuente con una causal ajena, ¿sí? Es decir, que no pudo regularizar en ese plazo por una voluntad ajena al importador. Por lo tanto, es muy importante que esto esté plasmado en los intercambios que tienen con su proveedor y que sean trazables respecto a la fecha original de embarque y que puedan ser relacionados con la operación, ¿sí? Es muy importante al momento de efectuar el pago que tengan clara la fecha de embarque. ¿Sí? Nosotros sabemos, ¿sí?, que el proveedor no tiene las mismas reglas de juego que ustedes, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro, y quizás el proveedor no le dé importancia a qué fecha de embarque declaren en la proforma, ¿sí? Y eso sea no un impedimento, pero sino que sea una dificultad al momento de evaluar la prórroga. ¿Sí? Supongamos que pagan hoy y el proveedor le dice que le va a marcar una semana y este plazo totalmente es irrisorio, ¿sí? Pero por eso es importante que tengan la comunicación con el proveedor y que ponga fehacientemente la información que ustedes necesitan para efectuar el pago y que luego no tengan problemas si requieren una prórroga. ¿Sí? En cuanto a plazos a solicitar, siempre va a estar definido por la documentación que presenten y las fechas estimadas de embarque. ¿Sí? Y si el plazo a otorgar, acorde a la normativa, es 545 días para el concepto B12, ¿sí? Y 365 para el resto de los conceptos. Y esto se cuenta a partir de la fecha del pago, ¿sí? Por lo cual, si son 90 días, es decir, nosotros podemos dar hasta 275 y no más de eso. Una vez que se alcance ese plazo máximo, se debe ir a consulta al Banco Central para poder continuar dando extensiones. Y ya no corre por cuenta de la entidad de seguimiento una vez que se alcanzó el plazo máximo. Bien. Ahí tomo uno de las consultas ahí donde nos decía si podía pedir prórroga al momento de cerrar cambio. Ahí justo le contesté en el chat esa pregunta. Bueno, está buena la pregunta porque si vamos a los fines normales, si vos pedís prórroga al momento de cerrar cambio es porque el plazo de 90 días del que te da Banco Central no te alcanza. Entonces ya presupone que vos deberías ir a consulta y pedir autorización al Banco Central antes de girar. ¿Sí? A ver, por eso siempre hablamos de que haya causal ajena. Los 90 días que te da el Banco Central son los estándares, y si vos necesitas 10 días más, o 15 días más, o 20 días más, o un mes, lo que sea, y lo sabés de antemano, tenés que ir a consulta y pedirle el plazo adicional que vos necesites. Y si no, es lo que Nacho les comentaba. Una vez que se pasa el plazo estipulado en la proforma, ¿sí?, reclámenle a su exportador por qué no les llegó la mercadería que estaba acordada, y ahí empiecen los intercambios de pedidos de mails. Sí, sabemos que hoy muchas cosas se manejan por WhatsApp, todos nos manejamos, pero para el Banco Central tiene que quedar documentado. ¿Sí? Todo lo que sea informal, la verdad es que el Banco Central no lo toma como válido, entonces es importante esto de la trazabilidad y que reclamemos en tiempo y forma cuando la mercadería no esté embarcada en los plazos que se pactó al momento de cerrar cambio. ¿Está? No sé si querés aclarar otra pregunta más. Sí, sabemos que de China también hay mucho problema con los embarques.
Pero bueno, es lo mismo que le dije antes. Si ustedes saben de antemano que el plazo ya no les va a alcanzar, hay que hacer el pedido previo, ¿sí? Y también es válido para pedir prórroga por causal ajena la demora de las marítimas, ¿sí? Sabemos que muchas veces dejan los cargamentos abajo por falta de espacio, o lo dejan en puertos intermedios, ¿sí? Que las marítimas les emitan el requerimiento necesario para informarles que está demorada la carga, ¿sí? Con eso también es una causal ajena. Claro, en la reunión anterior habíamos visto, ¿no?, que ya el cliente tiene que, si lo sabe, no puede cursar la operación, porque después al momento de traer la prórroga no va a haber motivo. Si sabe de antemano, al momento del cierre no debería presentar la operación para girar al exterior. Deberíamos hacer una consulta previa. Ahí Luis, creo, la semana pasada también contó cómo se podían hacer. Pero bueno, no podemos después esgrimirlo si lo sabíamos de antemano, ¿no? No hay motivos. Continuamos. Otra de las opciones para extender el plazo es la gestión de cobro. Sí hay una pequeña diferencia respecto a la prórroga causal ajena. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, la prórroga causal ajena tiene un plazo límite que puede dar la entidad de seguimiento. Y a partir de ahí, si se sigue extendiendo la casuística, sí se debe ir a consulta del Banco Central. En cambio, la gestión de cobro, sí, lo que permite este mecanismo de dar 5 prórrogas consecutivas de hasta 180 días corridos, independientemente del concepto, sí, ya no corren los 545 para bienes capital y los 365 para el resto de los bienes, sino que en todos los conceptos con seguimiento tienen hasta 5 prórrogas consecutivas de 180 días. Y aquí lo más importante es que al vencimiento de esa quinta prórroga de 180 días, ¿sí?, la operación se da de baja si no pudo ser regularizada. Y por eso es muy importante que tengan en cuenta esta diferencia, ¿sí? Hoy en día, ¿sí?, si bien la norma no lo menciona, sí, hay muchos casos de fraudes, ¿sí?, de fraudes cibernéticos, donde, a ver, el hacker se hace pasar por el proveedor, les envía la proforma, una proforma distinta, con distintas instrucciones de pago, ¿sí? Y luego, a ver, esa operación nunca podrá ser regularizada, ¿sí? Nunca van a recibir la mercadería, ¿sí?, ni los fondos por parte del hacker, obviamente. Entonces, en ese caso, de nuestro lado, lo que hacemos es amparar esta casuística como deudor moroso, ¿sí?, una gestión de cobro por deudor moroso, donde van a tener que iniciar acciones penales, ¿sí?, sobre quien consideren necesario. En este caso sería el hacker. Y eso es lo que nos permite, si como ustedes no van a recibir las divisas de vuelta, si lo que nos va a permitir es poder bajar el anticipo al final del plazo, ¿sí? Si supongamos que se presentan el problema del hackeo y ustedes van por causal ajena, el problema que van a tener es que, llegado el plazo límite 365 o 545, la operación nuevamente va a ir en mora, ¿sí? Porque eso no baja el anticipo de seguimiento, ¿sí? Sí sucede con la gestión de cobro. ¿Sí? Los motivos por los cuales, a ver, otros motivos adicionales que gestión de cobros es que haya control de cambios en el país exportador, insolvencia del proveedor del exterior o siniestros de la mercadería, ¿sí? Y en todos los casos, dada este tipo de casuística, que es muy difícil dar un plazo límite, ¿sí?, el central lo que permite es dar 5 prórrogas, perdón, de 180 días corridos, ¿sí? Y siempre esta documentación tiene que estar manifestada en una declaración jurada firmada por el representante legal, ¿sí? Y con el compromiso de liquidar dentro de los 5 días hábiles los fondos en caso de haberlos percibido. No sé, Lucho, si hay más preguntas, si no, yo creo que podríamos ir a una pausa antes Cuando de hablamos de continuar. representante legal, es importante aclarar que es la persona con mayor potestad dentro de la empresa, ¿sí? Es importante porque por lo general son los presidentes o vicepresidentes o personas que fueron facultadas por el acta de asamblea para cumplir este rol, ¿sí? Que tiene una facultad mucho más amplia que los apoderados normales, ¿sí? Un poco para aclarar, porque tuvimos varias consultas sobre cuando presentan este tipo de documentación de quién era la persona autorizada para poder firmar. Y ahí una última pregunta que ya enviaron un par de veces. Si en algún lugar se puede consultar el saldo que tiene un cliente para utilizar la excepción de $10.000.
Hoy nosotros no lo tenemos oficial, o sea, publicado en el canal. Sí, si nos consultan por intermedio de los oficiales de negocios internacionales o los chicos de la célula, ¿sí? Nosotros le podemos mandar el saldo, ¿sí? No hay ningún problema. Bien. Después creo que el resto de las dudas se fueron aclarando en el chat. Bueno, Lucho, si te parece, avanzamos con una breve pausa antes de continuar con Zona Franca. Dale, me parece bien. ¿Les parece? Damos 10 minutitos como para que puedan descansar o hacer lo que necesiten y retomamos en 10 minutos. Son las 10:25. A las 10:35 volvemos al Zoom. ¿Me parece? Ahora ponemos un relojito para que quede y que lo puedan ver.
Bueno, vamos retomando de a poco. Damos un minutito para que vuelvan todos. Y retomamos. Ahí, mientras tanto, el tema del reenvío de los módulos, a Agustín ahora no terminamos, vamos a hacer el envío del material como siempre.
Y por lo que reclamaron un par que no les llegó el módulo anterior, vamos también a sumarlo. Hace un montón que no lo veía, Facu. Y Nancy preguntaba si la mejor situación es el pago vista cuando ya se embarcó la mercadería. Caro, ¿qué opinas? La situación ideal siempre es el pago B06, digamos, que sería ya con toda la documentación Con despacho. cerrada, ¿no? De esa forma te Eh, evitas toda la parte del régimen informativo, si se quiere. Sí, si bien el régimen informativo también viaja por el régimen cambiario, ¿sí? Porque el detalle de las afectaciones de despacho viajan al central, sí, creo que la mejor situación podría ser un pago vista, porque corres con esos 90 días solamente a los fines de que la mercadería llegue al país y puedas nacionalizar en tiempo, ¿sí? Si la mercadería viene de China, más o menos son 45 días, entonces los 90 te alcanzarían. Sería la mejor situación, ¿sí? Te habla la esposa, Laura Martínez. Correctamente, pero bueno, muchas veces, más que nada por la situación de Argentina, te piden pagos anticipados. ¿Cómo te va? ¿Sí? Claro. Pero bueno, el pago vista Gracias. también Gracias. nos lleva esta exigencia de que las operaciones estén vencidas, o sea, que tengas deuda en CEPAIMPO. Caro, bancame que voy a silenciar a todos, así te voy a silenciar a vos también, de silenciar. Bueno, pero sí, lo ideal sería el pago vista porque te da un poco de margen para que la mercadería llegue y teniendo las demoras de los embarques y los puertos, los transit time de los buques, es posible que el pago vista sea más conveniente. Y ahí, si querés, terminamos con una última pregunta y arrancamos de vuelta con la presentación en general. Ahí nos preguntan que han solicitado prórroga en algún momento por demoras de las marítimas, pero ahora por problemas de producción del proveedor, suministro eléctrico en China, aún no embarcaron la mercadería. ¿Qué debería presentar para poder pedir la prórroga en caso de que llegue la fecha y aún no embarque? ¿Una nota del proveedor explicando sería útil? Bueno, nosotros tenemos, lo primero que nosotros siempre pedimos es un mail intercambiado, que es lo ideal, ¿sí? Donde vos, o sea, ya tengan un intercambio del seguimiento de la mercadería, donde, o sea, podamos relacionar los embarques, la fecha, pero bueno, a ver, sería una nota del proveedor, sería útil, ¿sí? Si no tenés mails intercambiados, que sería lo ideal. Sí, también una nota al proveedor diciendo que explicando por qué y cuándo es la fecha nueva estimada de embarque, ¿sí? Es importante porque esa fecha es la que después nosotros vamos a relacionarla con el pedido de prórroga formal por parte del cliente. Ahí como para sumar, porque por ahí siempre hablamos o mencionamos de los mails intercambiados con el proveedor para que haya como un seguimiento de... Ahí básicamente lo que queremos decir es que todo el proceso, digamos, de la negociación entre el proveedor y ustedes quede registrado, y ahí lo ideal es una cadena de mails porque ahí podés ver el ida y vuelta, digamos. O sea, ustedes reclamándole por qué todavía no embarcaron o por qué todavía no llegó la mercadería, etcétera, respecto a la fecha comprometida originalmente, y el proveedor respondiéndoles y haciéndoles la explicación del motivo por el cual eso no estuvo, ¿no? Exacto. Y lo ideal sería que mencionen el embarque, ¿sí? La fecha original de la proforma tal era tanto, bueno, ¿cuándo? Por Claro, lo ¿y menos cuál sería la nueva fecha comprometida, digamos? Como para que no Exacto. quede ahí en el limbo. Y que nosotros no tengamos que dar por supuesto de que ese mail corresponde a ese embarque y no otro, Claro. ¿sí? Perfecto. Sería lo ideal. Ricardo Bueno, ahí levantó la mano. dale, si querés, No Ricardo, sé, hacemos comentanos la y última retomamos después con la presentación. Bien, mira, en mi caso, digamos, lo que me ha pasado últimamente, que tengo una discusión con una de las fábricas, ellos te hablan todo vía WeChat, que no sé, creo que lo deben conocer muchos de los que están con Comex y trabajan en China. Hablas casi todo vía WeChat, te pasan las proformas, te pasan todo vía WeChat. Y tengo una empresa que es una empresa, hoy en día, si buscan comprar una cerradura electrónica, se llama Tikilog. Hablo directamente con la fábrica porque yo le compro las placas originales y los tipos me dicen, no enviamos mail. Te dicen, nosotros no enviamos mail, nosotros solamente nos manejamos con WeChat. ¿Cómo hacemos en esa situación? Bueno, a ver, en esos casos veremos el caso puntual, pero bueno, mínimamente una carta de ellos, ¿sí? Y algún print de pantalla de ese WeChat como para tener
que estás reclamándole, pero lo ideal sería un mail intercambiado, ¿sí? La carta del proveedor también puede servir como lo dijimos antes. Pero Claro, porque tenemos ellos, por que ejemplo, tener trazabilidad del reclamo formal por parte de ustedes. claro, ellos, por ejemplo, ellos te dicen, te mandan todo vía WeChat, que es como un WhatsApp, pero para versión china, ¿no? Que está habilitado Sí, en sí. China, donde vos podés hacer toda una serie de cosas, porque básicamente es una mezcla entre WhatsApp, Facebook, Instagram, es una mezcla rara, porque también podés pagarle a ellos vía, yo tengo cargado 2 tarjetas de crédito sobre eso, y puedo hacer pagos. Pero el tema está en que ellos te dicen, nosotros apuntamos a la nueva tecnología donde no utilizamos el mail, solamente es número telefónico y nos manejamos de esa manera. Yo, si me llega el caso, ¿qué debo hacer? Si tengo que hacer screen o hacer pequeños videos, no tengo problema, porque Sí, es un el chat tema es que que vas para teniendo. el Banco Central, la verdad es que ellos quieren documentación fehaciente, ¿sí? Entonces van a tener que buscar la forma de poder documentar de alguna forma la fecha de los reclamos. No sé si ese WinChat se puede imprimir o no, ¿sí? Cosa de que sea intercambiar y que puedas imprimir ese chat. Ahí lo aclaramos en el chat también, pero, Sí. o sea, Lo solo vemos. un print de chats no sería lo ideal. En el caso de que no haya posibilidad de mails intercambiados, lo ideal sería un print de los chats como para corroborar que ustedes efectivamente reclamaron y una nota del proveedor formal, digamos, membretada, donde expliquen los motivos por los cuales tienen la demora y cuál sería la nueva fecha programada, ¿no, Caro? Exacto. ¿Sí? Por lo menos, ¿sí? Que tratar de conseguir documentación, ¿sí? Bien, Para poder vamos. presentarla al central en caso de Explicativa requerimiento. Cuanto más explicativa se la nota, mucho mejor, ¿no? Hemos tenido casos, bueno, era plena pandemia, pero ponían, no embarcamos por COVID y ya la firmaba el Y no proveedor. mucho más. Exactamente, sí, Sí, cuanto más también explicativa de qué es referenciar lo la que ocurrió, operación. qué plazo va a tener, cuál es el plazo habitual, ¿sí? Cualquier información que transparente, ¿sí? Porque no van a tener los intercambios por decisión del proveedor, suma un montón y la verdad que nos ayudan en el análisis. Si les parece, Jessica levantó la mano, la escuchamos y después seguimos con la presen para no quedarnos sin tiempo. Hola, buenos días. Bueno, yo me sumé hace unos pocos minutos, pero quería plantear una situación que tengo puntualmente por lo que es regulación de anticipos. Yo tengo que regularizar un anticipo y tengo que aplicar los despachos, y esos despachos que fueron posteriores y que aplican a ese anticipo tienen como condición de pago vista. Entonces no aparecen en la CEMPA IPO para aplicar. Hablé con el despachante a ver si me podían hacer una rectificación de la condición de pago como para que aparezcan, o no sé cómo es el proceso, y me dice que no hay un procedimiento que en aduana hoy para que, digamos, que el expediente finalice y quede cambiada la condición como para que aparezca después en CEPA IMPO. Y para colmo, este proveedor, los próximos embarques, como por de última yo aplicarle estos despachos, cambió la razón social. Entonces tengo los despachos con otra condición en CEPA IMPO, entonces no me aparecen. A ver, para nosotros poder regularizar las operaciones, sí o sí el despacho tiene que aparecer en CEPA IMPO. ¿Sí? No hay forma de regularizarlo porque lo rechaza el régimen informativo. ¿Sí? Eso es algo que va a tener que, de alguna forma, ver el despachante con la aduana y que te aparezcan, porque si no es imposible. Es más, tuvimos hace poco un caso donde difería el monto declarado de la mercadería y no se lo podemos tomar, ¿sí? A diferencia de exportación, que nos da un margen, ¿sí? Que dice que si está rectificado se lo podemos tomar con la documentación de aduana diciendo que se lo rectifica, en importación el central no da este margen, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que aparecer en CEPA IMPO y tiene que estar toda la información consistente con el pago. No hay otra opción. Y si no, o sea, no tengo forma de regularizar la operación si no Sí. aparece el despacho. Igual habría que verlo porque la condición que haya declarado no tiene que ver con que esté en CEPA IMPO o no. Habría que ver el caso puntual, la verdad. Pero si puso, no sé, pago, no sé, diferido o vista dentro de la información complementaria, es independiente ese CEPA IMPO. Habría que ver qué subrégimen utilizó o quizás el subrégimen no tiene seguimiento y por ello no está en CEPA IMPO. Pero bueno, habría que verlo puntualmente. La realidad es esa. Sí. Pero no es que haya declarado vista, anticipado o diferido, no tiene que ver con CEPA IMPO. Las tres casuísticas deberían estar. Sí, De última, dependerá del subrégimen.
De última, si querés después mandarnos por mail el caso Sí. particular con la info como para poder verlo y Sí, lo sí, yo vemos. justo lo pasé por al banco y me dijeron que no estaba en SEPA Impo y que seguramente porque declaró otra condición de pago. Ah, No, ok. pero no, como te dijo No. Nacho, eso no tiene nada que ver. Quizás Debe haber otro tema, por ahí va a ok. aparecer en poco habría que ver. tiempo. O se me Bien. ocurre pero- quizás haya realizado la misma consulta de nacionalización de la mercadería y en el Mm. mismo día no aparece en SEPA Impo. Pero bueno, habría que verlo puntualmente, la verdad. No, es independiente de la condición que hayan declarado. Yo le quería Eso seguro. decir que es central para las empresas ahora, cómo está todo el tema de la CIMI, los despachos y demás, que el despachante no se equivoque, porque se llega a equivocar por algo, por algún motivo, por mínimo que sea, y lamentablemente ahí, como decía Caro, no podemos arreglar si no sale en CEPAIMPO correctamente informado, ¿no es cierto? Nosotros estamos teniendo ahí líos con algunos que se han equivocado, es error del despachante, lo cual aplica que es la empresa responsable, no hay causal ajena ahí. Claro. Tengan en cuenta eso, por favor, porque hoy el día, al tomar el Banco Central el control de las CIMIS, ¿no es cierto? Ya tenía lo de despacho, que salió del ámbito de control de la aduana con la famosa CEF. Hoy en día, si el despachante de aduana llega a equivocarse por cualquier motivo, va a tener que hacer todos los medios necesarios para que se arregle el despacho a plaza, ¿no es cierto? Porque si no, no podemos hacer nada. Y si vamos a consulta al Banco Central, no responde, no viene a preguntar, dice, no es un tema de Claro, no es considerado Claro. causal ajena, ¿sí? Es muy importante este dato. Sabemos que es complicado el tema de los despachantes. A ver, bueno, lo arreglo, sí, pero el tema es que si no aparece el CEPAIMPO estamos complicados. Bueno. A ver, podemos por ahí modificar una fecha de embarque o algún dato menor en el despacho, pero montos, fecha, factura, número de facturas comerciales, el proveedor del exterior, son datos que hacen a la operación. Entonces no son datos que el banco pueda tocar porque la información la tiene también Banco Central, ¿sí? Es muy importante que con la autodenuncia no sirve, lamentablemente la autodenuncia no sirve, y por más que aduana se expida, que es lo que le dije a diferencia de exportación, tampoco. En este caso el Banco Central quiere que esté rectificado en el régimen informativo, ¿sí? El Banco Central ve online todos los despachos, los saldos, nos pasa en forma semanal cuáles son los saldos disponibles de los despachos, ¿sí? O sea que nos está siguiendo paso a paso todo este tema de los saldos de los despachos, de lo que se puede pagar y lo que no. Perfecto, bien. Gracias. Si les parece, avanzamos entonces con la presen. Sí, dale. Se visualiza bien ahí, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve Bien. perfecto. Bien, habíamos finalizado con gestiones de cobro y prórroga, ¿sí? Los próximos temas que tenemos son las certificaciones y las inhabilitaciones de zona franca, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de certificaciones que pueden solicitar las entidades, y una es para acceso al mercado de cambios, ¿sí? Esto es cuando tienen un despacho en otra entidad y quieren abonar un B06 en otro banco, ¿sí? Acá tengan en cuenta que, a ver, ninguna entidad puede actuar sobre el despacho de otra, ¿sí? Sin tener una certificación en el medio, ¿sí? O sea, yo no puedo aplicar un anticipo con un banco, con otro banco, ¿sí? Porque yo no tengo el seguimiento del mismo y no es posible esto si no cuento con la certificación del mismo, ¿sí? A ver, a los fines de cambiar la entidad bancaria puede hacer una sesión de seguimiento del despacho, ¿sí? O bien pueden utilizar el despacho en la entidad de seguimiento por medio de las certificaciones. Y van a tener la certificación para acceso al mercado de cambios, es decir, utilizan una certificación, pero son un despacho de una entidad para efectuar un pago B06 en otra, ¿sí? O afectación de operaciones con registro de nuevo pendiente. Si quieren aplicar un anticipo de un banco y tienen el despacho en otro, pueden ir por este mecanismo, ¿sí? O como última instancia, si no desean hacer este tipo de certificaciones, quizás por ejemplo por error el despachante consignó mal la entidad y no hay cuenta en esa entidad, bueno, ahí sí lo que van a tener que hacer es una sesión a la entidad por la cual tengan cuenta y hayan cursado las operaciones o deseen cursarlas, ¿sí? Pero tengan en cuenta siempre que no se puede utilizar un despacho de otra entidad si no se cuenta con la certificación. A ver, un poco para redondear este tema, este tipo de certificaciones
ya las entidades no lo utilizan mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil el tema del cupo, el tema de que los bancos tienen que ahora, para estas certificaciones, si bien la norma no lo dice en el texto que tienen que certificar, tienen que detallar la CIMI, la fecha de oficialización de la CIMI, y tienen que aclarar un montón de información más que no es lo ideal para poder afectar en forma rápida las operaciones. Entonces, ante esto, les recomendamos que sí, que utilicen la misma entidad por la que giraron, ¿sí? Para nominar los despachos, ¿sí? Es recomendable ante este caso, por lo menos, si no, ceder el despacho a la entidad para que sea más fácil los controles y las afectaciones, ¿sí? Y tienen 10 días hábiles para la utilización de estas certificaciones, ¿sí? Si a los 10 días la entidad no lo utilizó, se da por entendido que está utilizada y queda el despacho afectado y no lo pueden anular a menos que la entidad que debería haberlo utilizado lo anule mediante vía SWIFT. ¿Sí? Es medio engorroso todo el mecanismo, pero aunque todavía el central no lo derogó, ¿sí? No lo utilizamos mucho. Y siempre se deben acercar a la entidad de seguimiento del despacho, sí o sí. No podemos nosotros solicitar la sesión, por ejemplo, de un despacho que no sea un despacho, sino que el otro banco nos tiene que mandar para que nosotros aceptemos la sesión, ¿sí? Y lo mismo al revés. Otro tipo de certificación, ya es un poco más específica, es la inhabilitación del despacho ZFI, ¿sí? El despacho de ingreso a zona franca. Esto por lo general, este mecanismo se utiliza cuando quien es el importador del ZFI, digamos, actúa en una suerte de por cuenta y en orden del proveedor del exterior, ¿sí? Porque, a ver, el proveedor del exterior no está registrado como importador, por lo tanto no puede realizar destinaciones, ¿sí? Entonces, un residente, ¿sí? Actúa por cuenta, entre comillas, por cuenta de orden del residente e ingresa a la mercadería de zona franca, ¿sí? A partir de allí, quien accede al mercado de cambios realiza el egreso de la zona franca al ZFE, ¿sí? Y es con ese despacho con el que se paga el exterior o se cancela el anticipo, si es que se realiza este tipo de operatorios. Y ahora más adelante vamos a ver las casuísticas de zona franca, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? Si quien accede al mercado de cambios no es el dueño del ZFI, siempre se tiene que proceder con una habilitación. ¿Sí? El ZF es un despacho sin seguimiento y solo se puede acceder al mercado de cambios con el mismo cuando hay una inhabilitación por medio, ¿sí? Acá un poco las casuísticas que se nos pueden presentar en zona franca, ¿sí? Si el ZFI corresponde a quien accede al mercado de cambios, es como si fuese un despacho normal, ¿sí? A los fines del Banco Central en este aspecto, la mercadería se considera nacionalizada, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen un ZFI y quieren aplicar un anticipo, pueden utilizar el ZFI, no hay problema, no es necesario inhabilitar, o si quieren pagar un B06 no hay problema, pueden hacerlo también con el ZFI, ¿sí? Y, a ver, tiene las casuísticas de un despacho normal, ¿sí? Si el despacho del ZFI está nominado a otra entidad por la que quieren cursar la operación, bueno, pueden hacer una sesión o una certificación según corresponda, pero nunca va a llevar la inhabilitación, ¿sí? En cambio, si ustedes quieren acceder al mercado de cambios, si no son los dueños del ZFI, si no son quienes tienen ingreso a la mercadería zona franca, ahí sí debemos avanzar con las inhabilitaciones, ¿sí? Y todo va a depender del banco de seguimiento del ZFI y del banco por el cual se quiera abonar, ¿sí? Si el banco por el cual se va a acceder al mercado de cambios es el mismo que consignó el residente en el ZFI, no hay ninguna certificación por medio, sino que el mismo banco realiza la inhabilitación, ¿sí? Se presenta toda la documentación en la entidad que se va a pagar, ¿sí? Ahora bien, si el pago va a ser por una entidad distinta al del ZFI, si supongamos que se desea abonar en un banco distinto, en ese caso la entidad que va a cursar el pago, ¿sí? Solicita al otro banco la inhabilitación. ¿Sí? Es un poco distinto a las certificaciones de cesión o de acceso al mercado de cambios, donde la entidad de seguimiento es la que envía. En este caso, la entidad que va a pagar solicita que se inhabilite, ¿sí? Se va a actuar sobre el despacho que tiene seguimiento, que es el de zona franca, y lo que se hace, a ver, en el régimen informativo lo que se hace, ese despacho de zona franca deja de tener acceso al mercado de cambios por estar inhabilitado, ¿sí? Por eso es que lo pide la entidad que paga. Directamente se le pide que deje, digamos, sin efecto o nulo a los fines del Banco Central ese ZFI para que se pueda utilizar el ZFE.
Y por Sí. último, como el ZF no tiene seguimiento, si es un despacho sin seguimiento, no importa la entidad denominada del mismo. ¿Sí? Siempre va a tener que tener la leyenda del despachante, que es la copia fiel, la única copia fiel a efectos cambiarios, pero se puede actuar, a ver, si el ZF tiene una entidad incorrecta, no hay ningún problema y la entidad que paga puede actuar sobre el mismo. ¿Sí? Creo que el documento importante a esto de la inhabilitación es, Nacho, si querés ir al punto, al slide anterior, es la transferencia de dominio, ¿sí? A ver, por lo general, los que ingresan a zona franca bajo este régimen de inhabilitación son las empresas que tienen ya depósito previo en la zona franca, o la misma zona franca, pero es importante para que nosotros podamos tomar, es este documento que le llaman la transferencia de dominio intervenido por aduana, ¿sí? Donde hace el traspaso formal de la mercadería, porque el que ingresó a zona franca no es el dueño de la mercadería formalmente. O sea, esa persona que ingresó a zona franca, o esa empresa que ingresó a zona franca, no es el dueño formal y lo ingresó por cuenta y orden de otro. Y tampoco accedió al mercado de cambio, ¿sí? Es importante este documento, porque si no, no se puede tomar este pedido de inhabilitación. ¿Sí? Esto lo escribió Banco Central en la norma, aclarándolo el punto. ¿Sí? Bien. Y por último, ya para cerrar, esto es un poco de teoría aduanera, pero está bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, como la zona franca no está en nuestro territorio sometido al código aduanero, ¿sí? Es que por eso se considera una excepción de SIMI el despacho ZFI. ¿Sí? Es decir, si ustedes van a enviar la zona franca, la mercadería, si ustedes mismos, el ZFI no lleva SIMI, ¿sí? Al no estar sometido al código aduanero, el ingreso no lleva SIMI, por eso es una excepción, ¿sí? Pero como a los fines del Banco Central la mercadería está nacionalizada en el ZFI, pueden utilizar ese mismo ZFI para regularizar el anticipo, ¿sí? Lucho, no sé si hay más preguntas ahí. Yo, como tengo la pantalla compartida, no las visualizo, si no nosotros ya podemos avanzar con el Kahoot. Acá hay una pregunta específica que dice, tengo una SIMI vencida, pero con esa SIMI ya pagamos un adelanto. Vamos a emitir una nueva SIMI y la mercadería va a embarcar. ¿Cómo proceder para justificar ese adelanto? O sea, para regularizar el pago que hicieron con la SIMI que ya venció. Justo lo estaba escribiendo, pero bueno, lo digo. Ah, bueno, contémoslo, que capaz le sirve a más gente. Ya habíamos comentado, dependiendo la fecha del pago, ¿sí? Calculo que si la SIMI está vencida ya pasaron más de 6 meses, o no sé cuánto tiempo es. Pero, a ver, tiene que sacar, obviamente, la nueva SIMI, deberá salirle, no sé, no sé qué categoría le va a salir, no sé si A o B, si es A va a poder pagar las cuotas que le quedan. En cuanto a la nacionalización de la afectación del anticipo que ya giró, explicando por qué tuvo que anular esa SIMI, con la SIMI en estado de anulada y toda la explicación que le pedimos, le mencionamos antes, no va a haber problema para regularizarla, porque puede pasar. Bien. El tema de los nuevos pagos adelantados, bueno, no sé si los va a poder hacer dependiendo de la categoría que tenga. No, por lo que dijo, ¿sí? los siguientes pagos van a ser ya con la mercadería embarcada, por lo que... Bueno, sí, no sé. Sí. Bueno, Si es con para la el mercadería caso- embarcada, sí, igual va a tener le van a pedir la SIMI en estado de salida, Sí, igual. Lo importante es que no tenga un cambio de categoría. Que, a ver, como dice, si dice que se le mencionó, entiendo que la SIMI no tiene categoría original, así que solamente con la explicación estaría bien para afectar el anticipo. Bien. Y no veo otras preguntas que no hayamos respondido. Si alguien tiene una duda, por ahí está bueno que la haga ahora. Y si no, vamos a avanzar en breve con un repasito con un juego. Ahí tenemos otra pregunta en el chat. ¿Crees? Preguntan. Nosotros tenemos dos empresas. Una de ellas traería la mercadería a zona franca y se la vendería a la otra en zona franca. Calculo que la pregunta continúa. Puede girar la primera con el ZFI al exterior, ¿verdad? Si la factura del exterior está a su nombre, no hay problema. Y gira contra el ZFI y coincide el quit, no hay problema. Perfecto.
tengan en cuenta que para los fines del Banco Central el ingreso a zona franca es como una importación a consumo. Lo toma así a los fines de la afectación y la regularización. Por ahora. Por ahora, sí. Por ahora. Por ahora. En unas semanas vemos. Porque Bueno, no sabemos si, como era anteriormente, va a exigir, que antes no se podía girar con el ZFI, había que presentar el ZFE. Si es así, la zona franca quedaría en las mismas condiciones que la zona aduanera primaria. Sí, eso es porque, a ver, como el ZF va hacia la mercadería, hacia territorio aduanero, ahí sí llevaría SIMI, no sería excepción, ¿sí? O sea, si ustedes van a pagar al exterior y luego van a tener el ZFE, ahí sí van a tener que presentar la SIMI, ¿sí? A diferencia si era con el ZFI. Bien. Sí, Guillermo, tenés razón, hoy es jueves, así que no sabemos. Un poco verdad. una chispita de color. Ahí habían preguntado el tema de los videos de las charlas que estamos haciendo. Eso estamos trabajándolo internamente para poder publicar todos los encuentros en YouTube y compartirles los links. En cuanto logremos hacerlo, se los vamos a estar compartiendo seguramente. Y acá tenemos una última pregunta antes de que comencemos con el juego. Si quieren, explico para que vayan entrando al juego mientras respondemos esta pregunta, así damos tiempo. Ahí les compartí pantalla. Para poder contestar, lo que deberían hacer es ingresar con su celular o con la compu a kahoot.it, que es esto que ven acá. Ahí se los comparto. Se los comparto a todos en el chat. Ahí Julia de Nova menciona de que los despachos de INPO... vos hablas de los despachos y las operaciones en seguimiento, porque habla de los despachos de la época de Macri, figura con 99 años de vencimiento para regularizar. Nosotros le pusimos esa fecha para los fines de que si algún cliente quería regularizar los despachos, pero todas esas operaciones, que entiendo que son las operaciones con registro de dinero pendiente que vos giraste en ese periodo, no tienen vencimiento y no tienen que hacer nada, ¿sí? No hay que regularizarlos porque estaban exentas del control cambiario que salió después. Perfecto. Y después la última que hubo fue... Si es con... seguía lo del ZFE. ¿sí? Con sí, categoría es correcto B. lo que pone. Bueno, ahí es exactamente como lo estás poniendo. Si a vos ingresás a una zona franca, hasta hoy podrían girar y afectan el despacho ZFI sin problema, ¿sí? Pero si el central cambia la postura que hoy tiene y te pide el ZFE para poder girar, vas a entrar dentro de este límite de categorías A, B y C a raíz de todo esto. Bien, y la última, ahí mandó Gabriela, pago con un B06 con ZFI. ¿Va por el punto 10.11.2 o por cuál? Ay, ahí me mataste, porque yo no me acuerdo los puntos de memoria, Tano. Ahí o Caro Capurro, yo no me acuerdo los puntos de las declaraciones juradas. Che, El B06 con el ZFI, ¿va con qué punto? ¿El 10.11.2? 1-2 Bien. va sin cupo. Sin cupo, sí, correcto. Perfecto, ahí veo que varios están entrando, ya somos 30 en el juego. Damos un minutito más para que puedan subir la mayoría, así repasamos un poco todo lo que vimos y jugamos al mismo tiempo. Tienen que entrar, como les dije, con el celular o con la computadora a kahoot.it. Ahí se los mandé en el chat, se los vuelvo a mandar. Y les va a pedir un código para jugar, que es el que se ve en la pantalla. Y se los mandé también por el chat. Ahí somos 37, 38, vamos sumando. Y en breve arrancamos con el juego, que nos va a servir más que nada para repasar un poco los conceptos que vimos con una sana competencia, como quien dice. Después vemos qué premio recibe el que gane, ¿no? Le podemos dar una prórroga quizás a 180 días, Caro. Lo máximo que pueda, justificándola puede ser. A elegir.
Bueno, ahí somos 45. Si llegamos por lo menos a la mitad de los participantes de la charla, que hoy ahora somos 100 y pico, arrancamos. Si alguien tiene una duda de cómo ingresar al juego, nos avisa, ¿eh? Gracias, Luis, por sumarte. Sí, Ricardo, pregunta tranquilo. Mientras terminan de subir al juego y ya en breve arrancamos. La pregunta mía es la siguiente. Me interesaría contactarme con algunas empresas, porque veo en el listado de chat. ¿Hay algún listado de las empresas que estamos en el chat o no? Porque hay algunas empresas, por ejemplo, vi una empresa que alquila impresoras, no sé qué, me interesa el tema, pero bueno, más allá de eso, saber el contacto, con quién se podría contactar o los datos. No, pero podés chatearlo. En realidad no solemos compartir, digamos, todo el listado de empresas, pero podés contactarlo por acá por el chat. Podés mandarle mensaje privado para que te pase un contacto. Sí, igualmente me han pedido en el privado, me pidieron a mí un par, me pidieron el teléfono y pasó el dato mío, pero bueno, pero quería saber si había algún listado para no estar, digo, en esa pasamos el dato y no hay problema. No, o sea, tenemos el listado, pero en general no podemos compartirlo más que nada por un tema interno, digamos, de auditoría y de datos de nuestros clientes. Por eso te decía. Ok. Bueno, si les parece, arrancamos con el juego, con los que se pudieron subir, así no demoramos. Cuando arranque el juego van a ver en la pantalla, tanto en su celular como en la computadora, y acá en donde estoy compartiendo van a ver la pregunta. En la compartida tienen que ver la pregunta y después responden desde el celular o su computadora al momento de responder, digamos. ¿Arrancamos? Vamos con la primera. ¿Cuándo se considera que una importación está nacionalizada? Cuando la mercadería fue descargada del buque, el despacho figura en CEPAIMPO, oficializó el despacho de importación. ¿De qué me estás hablando, Willis? Ahí van contestando. Se respondieron todos. Creo que queda alguien por responder. Ahí va. Y si no me equivoco, queda alguien más todavía. Igual ahora cuando termine el tiempo, avanzamos con la respuesta. Bueno, muy bien. Sí, un buen ratio. Sí, ahí, bueno, un poco de aclaración, tiene que ver con lo que nos preguntaba, creo que Jessica. Si bien la fecha de oficialización del despacho es la correcta, también tiene que figurar en CEPAIMPO para que las entidades puedan regularizar, ¿sí? Aclaramos eso porque vos decís, yo lo tengo nacionalizado, tengo el despacho en mi poder y no aparece y no lo podemos regularizar. Ahí vemos que Carla Méndez fue la que respondió más rápido, seguida de Analía y Diego. Avanzamos. ¿Se puede anticipar un cierre proyectado al BCRA por un giro mayor a $10.000 con 24 horas de anticipación? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Ahí, como sabemos, siempre que sea una operación mayor a $10.000, se calendariza, o sea, se avisa al Banco Central de esa operación
y a las 48 horas recién se puede acceder al mercado de cambios. Por ende, no se puede anticipar ese plazo. ¿No, Nacho? Sí, y lo mismo una modificación que deseen realizar para algo ya informado, ¿sí? Si se cambia el concepto o si el monto va a ser mucho mayor, lamentablemente no se puede corregirlo en ya informado, ¿sí? Va a ser una operación nueva con 48 horas, ¿sí? Se renuevan Las altas las sin 48. exacto. Las altas en modificaciones siempre tienen que ser con 48 horas, ¿sí? Bien. Y aclarando Avanzamos. de que es el acumulado de todas las operaciones que tiene el cliente, no tiene, o sea, no tiene que superar los $10.000 para que no vaya a la planilla, como le llamamos nosotros, ¿sí? O sea que si tienen pagos chiquititos, pero entre todos suman mayor a $10.000, tiene que ir a calendarizar mayor a 48. Perfecto. Avanzamos. ¿A quién debe reportar el banco nominado un cambio de entidad pedido por el importador? Al BCRA por CEPAINPO no debe informar nada, a la FIP con una multinota, al nuevo banco nominado con un SWIFT. Esta estuvo más dividida. Sí. Aclaración, nosotros tenemos que reportar, ¿sí?, el cambio de entidad mediante el régimen de CEPAINPO. Si bien hay un intercambio de SWIFT, por eso está dividido el tema, Era hay un tramposa. intercambio de SWIFT entre las entidades, ¿sí?, que uno lo tiene que ceder al otro y el otro aceptarlo formalmente, ¿sí? La única entidad que puede cambiar la entidad de seguimiento es el Banco Central, y esto se hace mediante un archivo en el régimen informativo, de lo que venimos hablando al principio, y tarda aproximadamente 5 días hábiles. Bien, o sea, está buena la aclaración. Respondieron bastante bien porque entre las dos más respondidas se hace como el proceso completo, si se quiere. Vamos a ver la tabla. Ahí Edgar picó en punta. Respondió rápido, parece. Seguimos. Se podrá exceptuar de la demostración de ingreso de los fondos del exterior hasta $10.000 si se trata de una importación de bienes de capital, $10.000 en el año calendario por fecha de pago, never jamás nunca, 10% del valor total del despacho. Esta la vimos, así que vamos. Quedaron un par por responder. Bien, la mayoría contestó bien, ¿no, Caro? Sí, perfecto. A ver, un poco el rojo era bastante confuso. Son $10.000 año calendario de la fecha de pago, ¿sí? No importa si es bien de capital, B0, pago vista, anticipado, B05. Se puede, toda operación con registro nuevo pendiente tiene la opción de regularizar con estos 10.000, ¿sí? Siempre y Bien. cuando obviamente no supere los límites. Vemos la tabla rápido, sigue Edgar arriba, Agustín abajo y Karina subió al tercer lugar. Vamos con la quinta. ¿Puedo regularizar un pago si solo si presento un registro de ingreso aduanero? ¿Verdadero o falso? Esta también tiene ahí trampita, ¿no? Falso. Acá estuvo dividida la respuesta. ¿Por qué falso, Caro?
porque acuérdense que vimos otras posibilidades de regularizar, con reingreso de divisas, con la excepción menor a 10.000, son las otras dos, o con una venta de zona primaria aduanera, que si bien tiene despacho, es otra modalidad. O sea, la mayor parte de las operaciones se regularizan obviamente contra un registro de ingreso aduanero, pero hay casos excepcionales para poder hacerlo también. Bien, avanzamos. Ahí Agustín robó la punta. Vamos con la siguiente. Gestión de cobro por incumplimiento del proveedor. ¿Qué condición debe darse? Insolvencia del proveedor sin garantías de devolución de fondos. A y B son correctas. Deudor moroso. Acciones judiciales contra el proveedor del exterior. A y B Bien. eran correctas. Bien, en el último caso, el verde, con acciones judiciales contra el proveedor, es una opción, ¿sí? Pero ahí hay una salvedad, porque lo que dice la norma en ese punto es que es contra el proveedor o contra quien corresponda, ¿sí? Puede ser la marítima, puede ser el despachante o alguien que oficializa, o alguien que tenga que hacer algún trámite aduanero, ¿sí? O la misma FIP, porque no le despacha la mercadería, ¿sí? O sea, puede ser el proveedor o un tercero ante quien corresponda. Bien, vale la aclaración. Seguimos entonces. Agustín sigue arriba en el podio. Esta da punto doble. En una venta local anterior al registro de ingreso aduanero, ¿quién afecta el pago es el importador? ¿Verdadero o falso? En una venta local anterior al registro de ingreso aduanero, quien afecta el pago es el importador. ¿Es así o no? Estuvo dividida esta también, Garito. También estuvo dividida. Bueno, Y la mayoría fue por el verdadero. Bueno, acuérdense que cuando hay una venta local, que accede al mercado de cambio es quien realmente compró la mercadería al proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que tiene la factura, y que es la persona la empresa que va a despachar, es una factura entre dos residentes, con lo cual él no tiene la potestad del giro al exterior, sino quien realmente compró la mercadería y tiene el documento de transporte a su nombre. ¿Sí? Bien. Sí, y ahí importador, a ver, no es la misma persona jurídica, porque importador sería quien efectivamente nacionaliza la mercadería, ¿no? Efectivamente. Bien, avanzamos. Anteúltima. Para los fines cambiarios, el ZFI se considera como mercadería nacionalizada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. A los fines cambiarios, por el momento el Banco Central toma que el ZFI es considerado como si la mercadería estuviera nacionalizada, ¿sí? A los fines cambiarios. Sabemos Sí, que a los fines aduaneros no es lo mismo. Siempre y cuando el importador de ZFI sea quien accede al mercado de cambios, ¿no? Si no, ya iría por la inhabilitación, que es lo que estuvimos viendo. Bien, aclarado. Seguimos. Vamos con la última. Hoy se aplicó un registro de ingreso aduanero a una operación con seguimiento, B07 el concepto. ¿Cuánto demora en impactar en BCRA?
es online, el cliente puede cursar anticipos en el mismo día, es batch, al día siguiente está regularizado, demora aproximadamente 48 o 72 horas hábiles, hay que mandar WhatsApp al BCRA. Qué lindo sería lo del WhatsApp, ¿no? Pero... Muy bien, la mayoría le quedó claro por lo menos el plazo en que tarda en impactar. Bien, buenísimo. Vamos a ver entonces cómo quedó la tabla. Ya, Tobías terminó robando la punta al final. Ah, no, la punta no, perdón, quedó tercero. Gabriel la segunda y Agustín mantuvo el podio. Muy bien, felicitaciones. Y gracias a todos por sumarse y participar del Kahoot. Bien, no sé si queda alguna duda o pregunta como para que terminemos de disipar. Si no, con esto estamos por hoy. Al parecer no, porque hay mucho agradecimiento. Bueno, cualquier duda o igual o consulta, seguimos en contacto como siempre y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos por sumarse. Gracias, Caro, Nacho. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Buen día. Chau, chau.